pero no permite que... ¿Me escuchas? Ya se le escucha, César. Por favor, activa el micrófono, César. Es que lo activa y lo silencia. Por favor, activa el micrófono. Ya lo tiene activo. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor, se le escucha. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es César Garzón, propietario 18502. Soy actualmente miembro del consejo y para hacer una reunión dinámica conociendo el tema, propongo mi nombre para dirigir esta asamblea y pues realizarla en el menor tiempo posible. Muchas gracias para todos. Buenas tardes, Alison Gutiérrez, por favor, activar el micrófono. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alison Gutiérrez. Soy propietaria del apartamento 302 de la Torre 13. Participé como presidenta de la asamblea la última vez y la verdad pues me propongo porque veo que no muchas personas se animan a nominarse. Entonces pues dejo ante ustedes pues mi postulación. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos a dos personas postuladas para el cargo de presidente, entonces al señor César Garzón del apartamento 18502 y a la señora Alison Gutiérrez de la Torre 13, apartamento 302. Entonces, me confirma si podemos activar alguna, cómo votar o cómo hacer para que confirmar quién sería el presidente, por favor. Lo que podríamos es poner a consideración el nombre por ejemplo, el primero que postuló César Garzón y que levantamos la mano y ahí aparece la cantidad de personas que levantaron la mano. Y hacemos con lo mismo con la señora Alison Gutiérrez. Levantando la mano, ya haríamos a cabo la votación. ¿Te parece, señora administradora? Listo, entonces en este momento vamos a votar por el señor César Garzón, hasta tanto no se le, digamos que bajar por favor todos la mano, hasta tanto que no confirmemos cuántas votaciones hay por el señor César, continuamos con la siguiente votación por la señora Alice. Entonces en este momento estamos votando por el cargo de presidente por el señor César Garzón de la Torre 18, apartamento 502. Recuerden, en la parte inferior está la opción que dice reacciones y ahí levantan la mano. ¿Vamos a dar algún tiempo, señora administradora? Sí, esperemos un minutico y ya. Listo, entonces 4:20, un minuto, vamos a esperar entonces. Listo, yo creería que cuántas tenemos ahí, cuántas votaciones, cuántas manos levantadas. En estos momentos tenemos 60 manos levantadas. Ok, entonces porfa bajamos toda la mano y ahora para poder quitar todas las manos levantadas, porfa. Listo. Entonces, por favor, Porfa, no bajen. levantamos la mano hasta que se vuelva a indicar. Por favor, bajen las manos cuando estemos en cero, yo les digo en qué momento es que vamos a levantar la mano para votar por la señora Alison.
Todavía no vayan a votar. Todavía no es el momento. En este momento estamos levantando, quitando las manos. En estos momentos, por favor, no levanten las manos. A partir de este momento, por favor, votar por la señora Allison. Quienes quieran que la señora Allison sea la presidenta de la Asamblea, por favor, votar en este momento. Listo, yo creería que ahí ya confirmamos cuántas por la señora Allison para saber. 60. Es que bajan la mano. En estos momentos hay 59. Pues sería ya finalizar la votación y ya con eso, pues no sé si, pues teniendo en cuenta eso, don César nos colaboraría con la presidencia y no sé si la señora Allison de pronto con el tema de secretario. Igual digamos que acá básicamente lo que vamos a dar es conceder, digamos, al final un uso de la palabra puntual para revisar los temas de la impermeabilización, las dudas y demás, y pues digamos que realmente no va a haber como tal una decisión, por tanto digamos que no se requiere como digamos que una votación superior además, porque pues es solo para conceder la palabra en el momento después de de las intervenciones del ingeniero a cargo de la consultoría. Entonces no sé si le pueden dar la palabra a la señora Allison, a ver si ella está de acuerdo y a don César. Sí, no, totalmente de acuerdo a que esta vez César sea el, el presidente de la Asamblea y pues nada, ojalá que podamos resolver o tener la información de forma rápida y para todos que estemos informados de qué es lo que está pasando con este tema que fue muy popular durante la Asamblea Ordinaria. Muchas gracias por sus votaciones a las personas que votaron por mí. Ahí me escuchan. Sí, señor, se escucha. Vale, muchas gracias. Entonces, para hacer dinámica la reunión, gracias por el voto de confianza. Y según el orden del día, pasamos con el punto número 5, presentación proyecto de impermeabilización fachada, cubiertas y tanque de agua potable. Le doy la palabra a la señora administradora. De parte del Consejo, el señor Pablo Reina hará la explicación y finalmente el ingeniero nos da los informes técnicos de lo que se encontró en el tema de consultoría. Bueno, básicamente comentarles pues digamos que después de la asamblea que se tuvo en marzo de 2020, pues de este año, se realizó, digamos que reuniones con el Consejo de Administración para revisar el tema del tema de impermeabilización y teniendo en cuenta pues las constantes quejas y solicitudes de los residentes por el tema de filtraciones de agua, ya sea por fachadas o por teja. Entonces se hizo un proceso de convocatoria para solicitar a empresas que vinieran a hacer una consultoría, teniendo en cuenta pues que son personas idóneas y que conocen pues todo el tema de elaboración de pliegos, de confirmar cantidades de obra, de mejoramiento del tema de humedades, de realizar un presupuesto para identificar cuál sería un valor de cuota extraordinaria. Entonces, para ese tema, pues digamos que ya les comparto para que el señor Pablo Reina del Consejo de Administración
nos pueda, él está acá conmigo, entonces ya él les va a hablar para que él les pueda contar cómo el proceso que se llevó a cabo, digamos que durante todas estas reuniones de Consejo de Administración y lo que se lleva acá en el tema de impermeabilización de cubiertas, perdón, en general de las impermeabilización de fachadas, cubiertas y tanque de agua potable, que como tal fue el objeto que se solicitó a la consultoría, teniendo en cuenta pues que habían apartamentos que tenían infiltraciones por fachadas, otros por cubiertas, y adicional que tenemos pues un tema que tenemos que pendiente la impermeabilización del tanque de agua potable. Muy buenas tardes, señores asambleístas. ¿Me escuchan bien? Soy Pablo Fernando Reina y soy miembro del Consejo de Administración. Entonces, como lo decía la señora Claudia, administradora, este consejo, haciendo estricto cumplimiento, estricto cumplimiento a lo regulado pues por la Asamblea General, máxima autoridad de decisión y gobierno, en la cual nos encomendó realizar todos los trabajos, estudios y pormenores con ocasión a fijar una fecha para esta reunión extraordinaria. El Consejo pues ha realizado junto con la administración dentro de todo este tiempo que ha transcurrido un proceso juicioso, riguroso en cuanto al proceso de buscar una empresa consultora con experiencia, robusta en la ciudad para que nos ayudara precisamente con este tema, en tanto que los recursos que se van a invertir en el conjunto pues tienen unos valores que ya más adelante vamos a revisar y son de suprema importancia pues para todos nosotros los propietarios de nuestros apartamentos. Entonces el Consejo de Administración se reunió en reiteradas oportunidades, así como se abrió la convocatoria para la empresa consultora, la cual se tuvo como ganadora a la empresa Emerge Studios SAS, quien nos viene acompañando como empresa consultora. Ellos han realizado todo el tema de análisis de precios unitarios con ocasión a los posibles valores que nos puede costar la impermeabilización, no solamente de nuestro tanque de agua, sino también de cubiertas y de fachadas. Como ustedes pudieron darse cuenta, vecinos, en alguna oportunidad andaba un dron por ahí revisando todo el tema de ventanas en los pisos altos para evidenciar con detalle evidentemente la situación en la cual se encontraba el conjunto, para poder hacer un estudio supremamente claro, juicioso. Tenemos entonces Emerge SAS en compañía también del Consejo de Administración y la Administración como empresa consultora. Se hizo ese trabajo paso a paso detallado en el conjunto para poder encontrar y evidenciar cuáles eran las situaciones en las cuales estaban generando pues esta problemática. Evidentemente se tuvo toda la información a la mano, se obtuvo la evidencia con el fin de poder presentar, que nos pudieran presentar ellos como empresa consultora el resultado de ese análisis que se había realizado, de ese estudio que se había realizado, y con base en eso presentarnos a nosotros los cálculos, los valores unitarios y las posibilidades en las cuales se enmarca el gasto o la inversión que vamos posteriormente ya a mirar en lo que tiene que ver con el adelantamiento de la obra. También nuestra empresa consultora Emerge Studios SAS es una empresa que es, como ya dije, reconocida, tiene amplia experiencia, se encarga de realizar todos los estudios previos, nos están acompañando en la parte precontractual, nos vienen acompañando, nos van a acompañar también en la parte de estudios, diseños, todo este tema de análisis, nos van a acompañar en la parte precontractual y nos van a acompañar también en la parte postcontractual en materia de liquidación final del contrato. Es decir, que este es un trabajo que se ha hecho supremamente duro de trasnochadas de este Consejo de Administración para ustedes, vecinos
residentes del conjunto Mirador de Castellanos. Es lo que les puedo informar del trabajo que ha hecho el Consejo de Administración junto con la señora administradora doña Claudia Zamora, y informarles pues a ustedes esta situación para que ya ahorita el ingeniero Mauricio, que es el encargado de la empresa Emerge Estudios SAS, pues les haga un detalle en lo que tiene que ver con lo que se ha realizado y lo que se viene adelantando, además con las propuestas que ya tenemos para darles a ustedes algunos valores posibles a final, para posteriormente mirar el tema de la cuota extraordinaria en el otro año, posiblemente en nuestra asamblea ordinaria. Muchas gracias, señor presidente. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo me les va? Espero me escuchen muy bien. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Yo soy director de obras de Emerge Estudios SAS desde hace 12 años y les hago una breve y muy breve introducción porque pues yo sé que hasta ahora ya estamos un poquito como agotados con respecto al día y más por la temporada de diciembre que ya se nos vino encima. Entonces voy a tratar como de agilizar y de utilizar un lenguaje más coloquial y un poquito como más suave con respecto a lo técnico que tenemos que abordar. Les venía diciendo, mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy director de proyectos de Emerge Estudios SAS, tenemos 12 años en el mercado, nos dedicamos a eso, a hacer interventorías de obra. En este momento estamos abordando o estamos en la etapa de consultoría en el conjunto de ustedes con respecto a 3 capítulos relevantes para la manutención de su copropiedad, que es el mantenimiento del tanque de agua potable, las fachadas y las cubiertas. Nosotros estamos reconocidos por SICA, certificados por SICA, reconocidos por Pintuco, para acompañar a las copropiedades desde este tipo de etapas de consultoría, o sea, con respecto a lo que tiene que ver con el diagnóstico, el procedimiento de solución, la elaboración del cuadro de cotización, los términos de referencia que son la hoja de ruta para poder guiar al contratista o a los oferentes en el momento en que vayan a cotizar, y el acompañamiento pues en el análisis de las propuestas sin llegar a tomar decisiones al respecto, porque pues al final nosotros lo que entregamos son plantillas y recursos pues para que el consejo y la misma administración puedan tomar decisiones con respecto a esa información. En el mercado, ¿quiénes somos? Pues somos muy reconocidos, como ya les dije, estamos certificados por las empresas más fuertes, fabricantes de los productos de impermeabilización. Tenemos casi 100 interventorías hechas en Bogotá, tenemos casi 80 consultorías hechas en Bogotá, algunas son combinadas, consultorías e interventorías, que hemos hecho cerca de ustedes como para que tengan una referencia. Hicimos consultoría en el Refugio en la Felicidad, hicimos consultoría un poquito más abajo de ustedes en Torres de Tintalá, tenemos consultoría e interventoría en Arboleda del Salitre, que estamos ejecutando en estos momentos, de esas torres altas que quedan en el Salitre al costado oriental. Hicimos consultoría e interventoría en Arboraya, que queda al frente del Agustiniano Salitre, en Cumbres del Salitre, en el Loira también hicimos, que queda de trazo diagonal hacia la parte sur de Gran Estación. Ahí fue consultoría e interventoría. Ahorita estamos arrancando en Lugano, también en la zona de Salitre. Nos ganamos un proyecto grandísimo de 1.000 millones de pesos para hacer consultoría e interventoría en Parque Imperial, perdón, en Parque Central Ciudad Salitre. Ya miro a ver cómo iniciamos el video. Ahí me están viendo, yo no me veo. Ya, perfecto. Entonces tenemos una experiencia grandísima con respecto pues al tema de las interventorías y de las consultorías. Les estaba comentando, en la zona que más tenemos en la zona Caranday, que también queda cerca de Gran Estación. Hacia la zona de Provenza tenemos Provenza Royal, Lago Pijao. Hacia la zona de Pontevedra tenemos por Portal de Pontevedra 3, Portal de Pontevedra Casas, los florestas que quedan al frente de Cafán de la Floresta, detrás del concesionario Mercedes y de la bomba de gasolina que se encuentra al frente de Cafán de la Floresta. Hay 3 conjuntos, en los 3 hicimos consultoría e interventoría. Bueno, en 2 hicimos interventoría y en los 3 hicimos consultoría. Hacia la zona de los Masurenes, pues tenemos
consultorías, interventorías en Masuren 6, Masuren 5, Masuren 14, Masuren 13, Masuren 12, en Versalles Reservado, en Mirador de San Luis, que queda atrás de Colina, hacia la zona occidental de Masuren, en Caminos de San Antonio, Caminos de San Fernando, Altos de San Antonio, hacia la zona norte, al lado donde vive el presidente Duque, en Bosques de la Cañada, en la Hacienda, en Icatá. Bueno, gracias a Dios pues tenemos la manera de poderlo demostrar y tenemos la experiencia suficiente pues como para poder acompañar este tipo de procesos desde la interventoría y ojalá llegar a una negociación con la interventoría desde la consultoría y pasar a la interventoría, que es el objeto como empresa que siempre tratamos de mantener en este tipo de desarrollo de proyectos. Vamos a la presentación. Les voy a hacer la presentación de lo que corresponde a la consultoría, a los hallazgos, a los procedimientos de solución y a las conclusiones con respecto a la situación actual de esos 3 capítulos que estamos desarrollando en estos momentos en el conjunto. Entonces, ahora sí voy a cerrar mi pantalla. Voy a pasar a compartir pantalla. Ustedes, ahí estoy ya en mi pantalla en estos momentos, ojalá me estén viendo, pues no sé si Claudia Marcela me puedas dar información con respecto a cómo se está viendo la presentación. Hola. Bueno, arranquemos. Sí se ve bien la Perfecto, presentación y se le escucha bastante bien. Oh, buenísimo, buenísimo, porque es que no estoy en un lugar como muy dado para poder tener buena señal. Listo, con respecto a la consultoría de obra son 3 capítulos: el mantenimiento e impermeabilización de fachadas, tanque de agua potable y cubiertas de la agrupación de vivienda Mirador de Castilla 2. Con respecto al contenido, lo primero, la periodicidad, no es periodicidad, sino periodicidad e importancia de este tipo de mantenimiento. Son un pequeño antecedente de por qué los debemos de hacer. El punto 2, el diagnóstico del estado actual de lo que corresponde a los capítulos que estamos tratando. El 3, los términos de referencia y la etapa de convocatoria. Y el 4, una cronología para el inicio de la obra. Con respecto a la importancia de estos mantenimientos, en todas las copropiedades nosotros siempre determinamos 3 clases de mantenimiento que tienen que ver con lo predictivo, lo preventivo y lo correctivo. Lo predictivo hace referencia a sistemas ya electromecánicos que deben de funcionar con el acompañamiento pues, de una tabla de seguimiento diario, lo que sugiere motobombas, ascensores, bueno, etcétera, cualquier clase de equipo que funcione con electricidad. Lo preventivo, pues es el mantenimiento preventivo total, intervenciones totales en las copropiedades, y lo correctivo ya son mantenimientos puntuales que sugieren mayor dedicación en sectores mucho más especificados donde se represente o donde se presente o encontremos un tipo de eventualidad que esté afectando la copropiedad. Las causas, en este caso, ¿qué causa el hecho de que ustedes puedan llegar a tener los revestimientos? Y cuando me refiero a los revestimientos hablo de los acabados de fachada, hablo igual de la estabilidad de la cubierta, que la cubierta es una teja ondulada de Eternit, eso es asbestocemento. Hablo también de los muros que soportan o que contienen el agua en el caso de su tanque de agua potable. Pues muchas veces se terminan afectando los sustratos, que son las superficies que ligan este tipo de materiales de alguna u otra manera. Y son afectados por procesos de asentamiento. Ustedes tienen un proceso de asentamiento que dura 10 años, un proceso de asentamiento que se divide la primera parte en los movimientos estructurales que pueda llegar a causar la misma edificación mientras se acomoda en el terreno, y los siguientes 5 años los movimientos estructurales que pueden surgir por las cargas vivas que empiezan de alguna u otra manera a habitar o a acomodar la estructura, los carros, los muebles, los electrodomésticos, las mismas personas, hacen que termine de culminar este proceso de asentamiento a los 5 años. ¿Qué se evita haciendo este tipo de mantenimientos? Pues evitamos que hayan daños a todo el equipo mobiliario, que se entre el agua a las unidades de vivienda, que se afecte la salud, que haya un desgaste prematuro de los acabados, que se tenga que hacer una inversión económica y tengamos que caer en los mantenimientos puntuales, que son los correctivos que sugieren que estamos gastando y estamos invirtiendo mucho más de lo que podíamos estar o de lo que pudimos haber invertido en el momento en que tomamos la decisión de hacer un mantenimiento preventivo y poniendo una inversión o un mantenimiento total
de la superficie que estamos interviniendo. Se desvalorizan los predios. Tengan en cuenta que ustedes hacen una inversión en este momento sobre su copropiedad. Ustedes no solamente compraron el apartamento, sino también compraron las áreas comunes. Una inversión sobre su copropiedad puede casi cuatriplicar en estos momentos lo que vayan ustedes a invertir en el transcurso de 3 o 5 años. O sea que si en estos momentos estamos pensando de que 100 pesos vamos a invertir en el mantenimiento tanto de las áreas comunes como de la misma unidad de vivienda, podemos pensar que en el transcurso de 3 o 5 años ya le podemos estar aumentando el valor a nuestros apartamentos casi en un 200 o en un 300%. Entonces tengan en cuenta que eso mejora las condiciones. Venden ustedes no solamente su unidad de vivienda, sino venden el equipamiento y venden las áreas comunes ya restauradas, ya intervenidas y ya mantenidas, ¿no? La periodicidad con respecto al mantenimiento, pues para las fachadas, en este caso, que es un revestimiento en Graniplas y que encontramos que es una carpintería metálica, la que conforma la ventanería, porque los marcos de las ventanas de ustedes son metálicos, son hechos en lámina de hierro, y los sellos que permiten que no se les meta el agua entre la ventana de hierro y el vano de la ventana, que es el hueco construido o el muro. Estamos hablando de que aproximadamente un buen mantenimiento les tiene que durar entre 8 y 10 años, ¿sí? Los productos pierden propiedades aproximadamente a esa edad. Entonces, creo que ya es hora o estamos en el momento en el que puedan llegar a considerar una intervención. De igual manera, la situación de la ciudad es muy agresiva. Bogotá tiene unas condiciones muy agresivas, lo que sugiere que en algún momento dado, y dependiendo de los productos que hubieran instalado anteriormente, pues se puedan o no perder las propiedades más rápidamente. Entonces, la idea es que siempre que hagamos un mantenimiento podamos considerar buenos productos y buenos procedimientos. Aquí las condiciones de Bogotá son tan agresivas que no estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas, sino más cerca de los rayos UV, y eso acaba absolutamente con todo, inclusive deteriora la salud humana. Con respecto a las cubiertas, estamos entre 5 o 10 años, y me estoy refiriendo también a las cubiertas de ustedes, que están compuestos por vigas canales y por tejas onduladas en asbestocemento. Las tejas canales, aquí hay una particularidad, y es que están unas hechas en lámina galvanizada y encima protegidas por un producto de impermeabilización, es un manto en este caso, y otras en concreto, que pues es una viga canal ya construida, armada en concreto, de igual manera terminada o protegida con un producto de impermeabilización, que es un manto de impermeabilización. Para el tanque de agua sí recomendamos hacer lavados muy seguido, porque pues estamos consumiendo esa misma agua, y cada 2 años estar haciendo mantenimiento del sustrato de los muros del tanque. ¿Qué sugiere esto? Que después de los procesos de asentamiento, si no se ha hecho mantenimiento al tanque, pues se presenta fisuramiento y algunas veces agrietamiento. ¿Qué es una fisura? Una fisura es una dilatación que aparece de forma irregular sobre un muro o sobre un sustrato de una superficie y mide menos de 3 milímetros, que es una grieta superior a 3 milímetros. De igual manera, en algunos casos encontramos microfisuramiento, que son los espesores de un cabello también que empiezan a mapear, y uno ve como las superficies parecen un mapa o parecen que fueran caminitos. Eso también sugiere de alguna u otra manera desgaste de las superficies y ya afectación. Igual se presenta en los revestimientos de fachada, igual se presenta en los sustratos de las tejas de asbestocemento, hay microfisuramiento, fisuramiento, agrietamiento. Igual se presenta en el tanque de agua potable. Si a él no se le ha hecho un mantenimiento preventivo total, considerando o asumiendo una intervención total, pues cabe que él tenga la afectación de esos 10 años de asentamiento, que pues por los que ya pasó y por los que tuvo que someterse mientras el resto de las edificaciones al lado del tanque se estaban asentando o tenían este proceso. En el caso de las fachadas y las cubiertas, me pasé mucho. ¿Qué se debe hacer primero? Se deben de hacer primero las fachadas y después se deben de hacer primero las cubiertas. En este caso, el tanque podría considerarse hacerse paralelo a esos dos capítulos. Me refiero al de fachadas y de cubiertas. ¿Por qué primero las fachadas? Porque es que para intervenir las fachadas, en algún momento dado, sugiere que el trasiego de materiales y la intervención se haga directamente por las cubiertas. Entonces, cabe y la obra está de alguna u otra manera sujeta a que cuando se inicie, un técnico en seguridad industrial y salud ocupacional evalúe la situación y determine si se pueden utilizar andamios certificados para el caso de la intervención de las fachadas,
y evitar el trasiego de materiales por las cubiertas, o en algunos casos, cuando no se pueda utilizar el andamio, pues utilizar las cubiertas como trasiego de materiales. Entonces se van a ver afectadas las cubiertas. Entonces, como están también y son parte del capítulo, es un capítulo y es parte del desarrollo de todo el mantenimiento y de la obra, del alcance de la obra, pues entonces es primero considerar hacer las fachadas. La siguiente, con respecto a la metodología de trabajo de la consultoría que tuvimos en cuenta, nosotros elaboramos unos formatos de encuesta, entregamos unos formatos de encuesta a las unidades de vivienda con el ánimo de poder generar estadística y acercarnos un poquito a la situación actual de filtración en cada uno de los apartamentos, filtraciones que se pudieron haber suscitado, generado por fachadas. Hicimos un registro fotográfico, como les dijeron al principio en la introducción que hicieron. Llevamos un dron, pues contamos con equipos para poder hacer un análisis aéreo mucho más amplio, tanto de las cubiertas como de los pisos altos. Hicimos un levantamiento de información, sugiere que medimos todo el conjunto, perimetralmente, comparamos información con los planos que teníamos a la mano, con la información o con los recursos planimétricos que teníamos a la mano, pero de igual manera nosotros siempre tenemos esa bandera y es poder rectificar en sitio cada una de las cantidades de obra que sugieren el alcance del proyecto. Compilamos información en un documento de referencia en donde tratamos de establecer lo primero, la situación actual y las conclusiones con respecto a la situación actual y un procedimiento de solución y unas observaciones que ligan ese procedimiento de solución, observaciones muy generales de lo que puede llegar a concebirse como obra o como alcance de alguna otra manera técnico y procedimental de lo que se debe hacer para poder mejorar esas condiciones. Entregamos un costo referencial, pero pues es un costo referencial, un costo que tiene que ver y viene con un análisis de precios unitarios que tiene que ver con los precios del mercado a hoy, pero es un costo referencial. Este año ha habido mucha fluctuación en el costo de los productos y más que todo en las materias primas de los productos que se utilizan y pues cabe reconocerlo, o sea, no necesariamente ha sido pues porque la situación de la pandemia y la situación comercial pues no ha sido fácil, sino el tema también de las importaciones. Y ahorita se nos presentó una situación también con que no hay material, a hoy no hay material, no contamos con muchos recursos y las materias primas pues dependen también de la fluctuación del dólar. Entonces esto ha complicado y ha generado o ha suscitado que se haya vuelto muy fluctuante el costo referencial que nosotros entregamos en su momento. La siguiente diapositiva, el estado actual de las superficies en revestimiento, en este caso con Graniplas. Voy a acercarme un poquitico más a cada uno de las fotografías para que podamos tener una pues mayor claridad con respecto a lo que les estamos contando. A ver. Les estoy mostrando en estos momentos, estas son fotografías que tomamos con el dron. Son fotografías que evidencian la contaminación ya del sustrato en Graniplas, que evidencian la suciedad que presenta, la contaminación, ¿sí? Tanto en los paños blancos como en los paños vino tinto. Pues imagínense cómo está el blanco, también imagínense o pueden llegar a asumir cómo está el vino tinto. Estos son manchones que se presentan más que todo en los pisos superiores, en los dinteles, que el dintel es la parte superior de la ventana, que también presenta el mismo grado de contaminación, lo que sugiere que en algunos años, si no se mantiene, pues va a generar desgaste y va a generar pérdida o falta o pérdida de estabilidad en el sustrato como tal. Las dilataciones, sus fachadas están compuestas por unas dilataciones horizontales y por unas dilataciones verticales. Las verticales se encuentran casi todas en los antepechos, o sea, el muro bajo antes de la ventana, y las horizontales se encuentran marcando la placa de entrepiso de cada una de las torres. La placa de entrepiso, para que me entiendan, es como la plancha que divide cada piso, ¿sí? Desde el primero hasta el último. Entonces, esta placa, cuando hay movimiento, de por sí siempre va a haber movimiento, así se hubieran terminado los procesos de asentamiento de los que les hablé. Pero siempre tiene algún tipo o presenta algún tipo de fracturación. Entonces, es algo que se debe mantener porque eso genera también que por ahí se puedan presentar fisuramientos hasta agrietamientos y lógicamente pues sugiere la filtración del agua hacia el interior. Entonces, zona que se debe mantener, dilatación que se tiene que intervenir. Aquí les estoy mostrando en el centro que ya hay
ya hay mantenimientos puntuales o ya han hecho intervenciones puntuales tratando de evitar ese tipo de filtraciones. Esto nos lo encontramos con el dron y aquí la persona de este departamento, pues no sé de qué manera o cómo hizo, pues creemos que sí, porque pudo haber sido con un rodillo, con una brocha, creo que con un rodillo y con un extensor, y aplicó un producto de impermeabilización, pues para sellar las dilataciones verticales y evitar la filtración al interior de su apartamento. Lo mismo pasa en los vacíos. Aquí les estoy mostrando los vacíos internos, que también sugieren intervención, sugieren de igual manera contaminación por polución. Eso sigue afectando los sustratos, y ya en algunos también se denotan intervenciones puntuales que cada propietario o residente ha hecho. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos estamos acercando un poquitico más ya al estado de la carpintería. La carpintería de ustedes, como les dije, es una carpintería metálica. La alfajía, que es este elemento que les estoy mostrando en estos momentos, es metálico, y en algún momento dado pierde también pierde estabilidad y genera en algunos casos pendientes negativas. O sea, hace que la latica, para que me entiendan mucho más fácil, esa latica quede en sentido enfrentada, o en un sentido negativo enfrentado hacia el marco de la ventana, lo que sugiere que el agua cae por gravedad hacia la ventana y no cae o no sale por la fachada, que es el propósito de la alfajía, ¿no? Y alejar todo el agua que recibe la ventana y tratar de sacarlo. En algunos casos que hemos encontrado que efectivamente se ha perdido la pendiente, pero también falta sello debajo de la alfajía. Pues aquí donde les estoy mostrando, me voy a acercar un poquitico más. Aquí tengo una imagen mucho más clara. Debajo de la alfajía se tiene que hacer un sello, y se tiene que hacer un sello con un producto que en este caso puede ser un elastómero, que puede ser una masilla, o puede ser una silicona industrializada o industrial. Hay muchas en el mercado, como todos los productos o todas las referencias de Sikaflex en el caso de Sika, sí, que sellan, o con un mortero cargado con un producto impermeabilizante con características expansivas y con características que sugieran un sello que sea mucho más cómodo al movimiento del edificio. Pérdida también de algunas rejillas de ventilación. En muchos casos nos encontramos que no existía la rejilla de ventilación, estaba suelta o estaba medio colocada también, es parte de un mantenimiento de fachadas. En las dilataciones horizontales, pues ya hay fisuramiento y microfisuramiento, lo que sugiere que en algún momento dado se pierde el revestimiento, se cae, y también puede generar filtraciones al interior. Y aquí hay un caso pues mucho más puntual, donde aparece ya el desprendimiento como tal del revestimiento, lo que sugiere que hay humedad, y ya es una humedad de tiempo, y marca precisamente las dilataciones de la placa de contrapiso. En el caso de las cubiertas, estas son fotografías que realizamos con el dron. Las vigas canales pues cruzan todo el sentido vertical o sea, el largo de las cubiertas. Presentan también afectación, la teja presenta pérdida de estabilidad, o sea, los amarres ya se han venido soltando con el tiempo. Los amarres por lo general se tienen que sellar, y me refiero a los amarres de las tejas, con un poliuretano que puedas evitar la filtración del agua por el orificio por donde sale el gancho de amarre. ¿Sí? Ya la teja ha perdido movimiento, pero ha perdido estabilidad, lo que sugiere movimiento, lo que sugiere que en algún momento el gancho se soltó, entonces puede estar ocasionando filtración de agua hacia el interior. Los sustratos de la teja ya también están muy desgastados, como pueden ver. Ya hay muchas tejas que se han cambiado por otras, ¿verdad? Esto sigue siendo asbestocemento, y migrar al fibrocemento por el tema del asbesto, pues ha sido muy complicado, porque las tejas de fibrocemento no son tan duraderas ni tan resistentes como el asbestocemento. Entonces, ya es hora pues también de pensar en hacer un cambio de algunas piezas, teniendo en cuenta que pues van a pasar a un material que puede llegar a perder propiedades más rápidamente. El flanche, como en este caso les estoy mostrando, es el flanche perimetral. El flanche ya ha tenido, se ha venido soltándolo. Tenemos fotografías en donde los elementos de fijación ya no están, los traslapos entre pieza o sección y sección también se han soltado, o sea, sugiere también que por ahí se está filtrando el agua. Entonces también tiene que contemplarse dentro de un mantenimiento de cubierta. Y en algunos casos, pues dentro de la misma cubierta encontramos que pues hay cables, hay suciedad,
encontramos las vigas canales sucias. Entonces, esto tiene que organizarse de igual manera. Las acometidas del cableado de los operadores de señal también tienen que tener de alguna u otra forma una directriz, pues, para poder tender esas acometidas, organizar ese tipo de cableado y que no sugiera que estén transitando tanto la cubierta. La siguiente diapositiva, pues algo mucho más amplio con respecto al estado de las vigas canales. Las vigas canales ya presentan, como en este caso les estoy mostrando, aposamiento del agua, o sea, el sistema de desalojo no está funcionando correctamente. Aquí en la del centro les estoy mostrando el sistema de desalojo, el sifón pues no está cumpliendo debidamente con su función. Tiene que limpiarse, tiene que lavarse, tiene que mejorarse la pendiente para que la pueda sacar el agua más rápidamente. Y aquí vemos el reparcheo que se ha hecho con el tiempo de las secciones de manto impermeabilizante. Entonces, ese reparcheo pues hace que cada vez sume y sume y sume más cantidad o más volumen de manto, lo que sugiere que en algún momento dado se pierda la pendiente y haya mayor emposamiento de agua. La siguiente, con respecto al tanque, pues pudimos evidenciar contaminación moderada del agua, no es una contaminación porque la consultoría no llega al punto pues de verificar el grado de contaminación del agua, pero se evidencia visualmente que pues hay un grado de contaminación que es moderado. En la siguiente, ya los muros han perdido sustrato, ya los muros presentan en algunos casos fisuramiento. Estos filos sugieren que con el tiempo se puedan desboronar y puedan contaminar el agua. Ya el techo presenta sales de vanadio o presenta sales que sugieren oxidación del concreto. La puerta o el acceso, la carpintería que liga tanto a la escalera de gato con la que se accede como a los marcos de la puerta, ya presentan igual oxidación, y algunos elementos de las acometidas o accesorios de las acometidas de alimentación también ya están de cambio porque pues ya sugieren mucho tiempo funcionando. Siguiente diapositiva, con respecto a la descripción de las actividades, voy a volver a mi pantalla grande. Con respecto a la descripción de las actividades, para las fachadas, ¿qué sugerimos se debía tener en cuenta en ese cuadro de cotización que nosotros le entregamos a los oferentes? Unas actividades preliminares que ligan la logística y la habilitación o el alistamiento del conjunto para poder iniciar la obra, un mantenimiento de los muros en revestimiento en graniplas, el mantenimiento de los muros en ladrillo, más que todo, pues no es mucha cantidad, pero pues también se vinculó dentro del proyecto, se fijó dentro del alcance que se pudiera contemplar el edificio de administración, que pues es mampostería a la vista, el mantenimiento de la carpintería metálica, o sea, el mantenimiento de su ventanería, sellarla perimetralmente, sellar los vidrios igual, las rejillas de ventilación y el mantenimiento de la ventanería y los vidrios como tal, hacer el lavado general y sellar todas las secciones entre el vidrio y el marco. Con respecto a las cubiertas, las actividades preliminares igual son las actividades de alistamiento y de preparación de las superficies para poderse intervenir. La impermeabilización con un producto de impermeabilización de última tecnología para las vigas canales. El mantenimiento de la teja ondulada, que es un mantenimiento muy superficial, pues es un mantenimiento donde se cambiará lo que se tenga que cambiar en su momento, tejas que ya presenten mayor afectación, y el mantenimiento de las cubiertas del punto fijo y las torres, de los puntos fijos de las torres, perdón, o sea, las escaleras, la cubierta de las escaleras que sobresale ya en las cubiertas de cada torre, incluyendo los salones comunales. Con respecto al tanque de agua, igual unas actividades preliminares que tienen que ver con el alistamiento del área o del sitio para poderse intervenir, y el tratamiento de fisuras e impermeabilización como tal del tanque. Los materiales de las actividades más relevantes. Estamos o elaboramos procedimientos con base a materiales buenos, a materiales de tecnología de punta, a materiales que hoy en día son los mejores que hay en el mercado para realizar este tipo de intervenciones. En el caso del mantenimiento de las superficies de graniplas, o sea, los revestimientos de las fachadas, pues vamos con una coraza doble vida, una coraza que tiene un procedimiento pues para poderse tener en cuenta en el momento en que se aplique el producto, y sugiere una actividad o la implementación de un protocolo para el trabajo en alturas. Para el caso del sello de las ventanerías y las pinturas del marco de la ventanería, un pintulustres en uno, que un pintulustres en uno es
un esmalte con tecnología igual de punta que sugiere no tener que aplicar anticorrosivo, ni el primer, ni el esmalte de la pintura en etapas diferentes, sino todo al mismo tiempo. El Cicacil C y el Cicacil E, que son masillas de sello, que son las masillas recomendadas, son las mejores del mercado para poder sellar ventanería, tanto entre vidrio y marco como entre marco y muro. Igual sugiere la implementación de un de un protocolo para el trabajo en alturas. Con respecto al mantenimiento de las vigas canales metálicas y en concreto y gasoil cubierta para las vigas canales metálicas y Cicafil Power 7 años para las vigas canales en concreto. Sugiere igual la implementación de un protocolo para el trabajo en alturas. Estos productos van reforzados entre capas por una tela que se llama Cicafel, que también es tecnología de punta, lo que hace darle mayor resistencia y mucha mejor garantía y durabilidad a la aplicación del producto. La impermeabilización del tanque del agua, nos vamos con una membrana. Aquí ya sugerimos impermeabilizarlo, utilizar una membrana para poder forrar todos los muros del tanque. Es una membrana en PVC, es una membrana que tiene unas actividades de alistamiento previos a la instalación de la misma. Aquí hay una imagen en donde ya se ve el cuarto o un tanque ya totalmente impermeabilizado, lo que sugiere que no haya contrato, de aquí en adelante no vaya a haber más contacto y no haya contacto directo con el sustrato de los muros en concreto. Esos son los materiales relevantes de lo que sugerimos se debía tener en cuenta para poder realizar lo técnico y lo procedimental. Con respecto y con la siguiente diapositiva, la estructura de los términos de referencia, aquí ya estamos hablando de la etapa de convocatoria que tuvimos en cuenta después de haber elaborado ese cuadro de cotización con el alcance técnico que les acabo de escribir, con las cantidades de obra ya fijadas en ese cuadro, con las unidades que ligan cada una de esas actividades. Elaboramos unos términos de referencia que están divididos con base en dos alcances. El primero, el poder determinar requerimientos con respecto a todo lo que tiene que ver con lo jurídico de cada empresa, con las condiciones comerciales, contarles sobre qué criterios de evaluación los íbamos a tener en cuenta, la puntuación de cada criterio de evaluación, solicitar experiencia con respecto a la realización de este tipo de trabajos y más experiencia que tuviera que ver con el objeto de la obra que se va a realizar. Unos anexos que tienen que ver también con el alcance de los términos donde les estábamos solicitando nos pudieran entregar esa experiencia, pero igual también nos hablaran del equipo de profesionales que iban a tener a cargo, del equipo de seguridad industrial y salud ocupacional que también iban a poner a cargo, acompañando todo lo que tiene que ver con la seguridad industrial y la salud ocupacional asociada al alcance de los trabajos, y al final la descripción técnica y lo procedimental que nosotros recomendamos con base en esos productos que les acabamos de mostrar, se debía tener en cuenta para ejecutar la obra. Entonces, esta fue la estructura como tal de los términos de referencia. Esos términos de referencia se entregaron, se hizo una reunión en el conjunto, se socializó la obra, se presentó la obra, se recibieron 12 ofertas económicas con base a los requerimientos que habíamos establecido en los términos de referencia. Y ahí estamos. Ahí estamos en todo el desarrollo de la consultoría. Ya recibimos las ofertas, ya cuantificamos o revisamos los costos totales. Ahora estamos en la etapa de entrada a la minucia con respecto a hacer una valoración del valor unitario, a revisar las actividades relevantes dentro de la obra, verificar que haya una proporción con respecto a los costos del mercado. De igual manera, el hecho de haber abierto una convocatoria sugiere en algún momento dado que pues es un estudio de mercado que estamos haciendo y más con 12 ofertas. Eso quiere decir que 12 ofertas de más de casi 20 que participaron en la reunión de presentación del proyecto, pues entendieron los términos de referencia y contaban con que podían llegar a cumplir con lo que se les estaba exigiendo dentro del mismo documento. Vamos a arrancar con los criterios de evaluación del filtro 1. En este momento ya les hago un resumen de los criterios de evaluación y el objeto es pasar a 8 oferentes seleccionados. La idea es que sean los 8 que tengan mayor puntuación con respecto al análisis y que tengan mejor costo. Llegar a 3 y 3 preseleccionados pues ya nos lleva a una etapa final en donde pues una asamblea o el escenario de una asamblea pueda elegir más fácilmente
reconociendo ya la trayectoria de este proceso, ¿no? Pueda elegir más fácilmente el oferente seleccionado. En la siguiente, esto ya les interesa mucho más, pues son los costos de las 12 propuestas que nos llegaron. No les leo los nombres, sí les cuento que la más cara llegó por 1.216 millones y la más barata llegó por 480 millones. Entonces, lo que hicimos en primera instancia para iniciar el proceso de análisis de las propuestas fue considerar una media referencial teniendo en cuenta las 12 y la sumatoria de los 12 costos de todas las propuestas, dividido casi por ponderación de carga estadística por los mismos 12. ¿Qué es la ponderación de carga estadística? Que los criterios o las evaluaciones o las escalas de calificación las empezamos a determinar dependiendo de la cantidad de ofertas que hayan llegado. Entonces, sobre las 12 propuestas, fijamos una media referencial de 686 millones. No les voy a leer nada más, solamente les leo los millones. No, el valor referencial que nosotros entregamos en octubre estaba sobre 533, pero empezando a preseleccionar sobre los costos, pues encontramos que si nos quedamos con las 8 mejores ofertas, tenemos una media referencial que baja a 573 millones, lo que quiere decir que está muy cerca ya del referente que habíamos determinado como consultoría, que solamente es un referente. Aquí los análisis prácticamente se van a hacer sobre los costos, sobre los valores unitarios y sobre la relevancia de las actividades de cada una de estas cotizaciones que llegaron. Ya la consultoría no tiene nada que ver acá, sino toda la información es extraída de la información de cada uno de los oferentes. Siguiente, ¿qué se determina en el filtro 1 para poder tener en cuenta las calificaciones? Lo primero, las condiciones comerciales. Con respecto a las condiciones comerciales, la facilidad en la forma de pago, el tiempo de ejecución, la validez de la oferta y la garantía, pero no es la garantía por pólizas, es la garantía en carta de garantía suscrita en una carta de garantía por el oferente o por el contratista, que ya en ese momento se llamará contratista después de la etapa contractual y que esté desarrollando la obra. Es una carta de garantía por suministro y por instalación apenas se termine la vigencia o el amparo por parte de la aseguradora. Los antecedentes comerciales, la experiencia y la antigüedad en Cámara de Comercio, pero pues que esté ligada al código CIU que corresponde al objeto de este tipo de obras. El activo registrado en Cámara de Comercio, recuerden que los activos registrados hoy en día en Cámara de Comercio son muy cercanos a la información que tiene la DIAN con respecto a las declaraciones de renta de cada año. Al final, el análisis sobre los costos del proyecto y dentro de los costos del proyecto que consideramos, revisar los valores negativos de los costos directos, o sea, empezar a buscar cuáles son los ítems que sugieren que estén o muy baratos o muy caros los valores unitarios. Los valores unitarios muy baratos sugieren que no hay un buen análisis y sugiere también que en algún momento dado puede afectar todo el desarrollo económico de la obra. O sea, son ítems que fueron calculados muy baratos y son tan baratos que probablemente cuestiona en algún momento dado el análisis que hizo cada oferente en el momento de enfocarse sobre el alcance de lo que se iba a realizar. Entonces, pudo haber tenido problemas o bien con la mano de obra o bien con los materiales, o Dios no quiera, no sabemos qué nos están ofreciendo para que sea tan barato. Y también empezar a buscar y empezar a identificar los valores nocivos con costos muy altos, pero un valor nocivo con costo muy alto, pues no se quiere tanta atención, sino solamente eso, que es muy alto. La idea es que puede llegar a tener dentro del proceso un colchón mucho más amplio para soportar otro valor negativo hacia abajo que aparezca dentro del proyecto. Entonces, lo que hacemos es encontrar en cada una de las cotizaciones lo nocivo hacia abajo y lo nocivo hacia arriba, teniendo en cuenta que es más perjudicial para el proceso lo nocivo hacia abajo o lo muy barato. Con respecto al análisis del valor de las actividades relevantes, pues nosotros fijamos un alcance en un cuadro de cotización con casi 45 actividades, con casi 45 subítems que sugieren son las actividades que se deben desarrollar en la obra para mejorar las condiciones de lo que encontramos en el diagnóstico. De estas 45 aproximadamente, habrán 15 que son relevantes dentro del proceso. Entonces entramos también a verificar si la relevancia es proporcional a una media que se haya establecido con la información actual del mercado y con la información que ha traído cada uno de los demás proponentes.
Entonces buscamos que haya una regularidad en esa relevancia de la obra. Y al final, pues el costo de la propuesta, incluyendo el IU, como ustedes ya saben, pues este es un contrato que va ligado con una minuta de obra, que según la DIAN tiene que tener especificado una administración, unos imprevistos y una utilidad que se llaman IU, y que sobre la utilidad de ese IU se pagan los impuestos, o en este caso la utilidad es la base gravable para poder pagar el 19%. ¿Qué tuvimos en cuenta para el análisis? Las escalas de Likert, que son escalas de estadística que se utilizan, o son herramientas de estadística que se utilizan para poder verificar el contenido de las propuestas. El cálculo de medias referenciales, o sea, establecer las medias, sumando todos los valores, dividiendo por la cantidad de ofertas que llegaron. Y la ponderación por carga estadística, que sugiere determinar escalas de calificación también dependiendo la cantidad de ofertas que lleguen. Para un filtro 2, que sería el filtro 2 que se debería tener en cuenta para los 3 preseleccionados, pues tener en cuenta, o se sugiere desde la consultoría, que puedan visitar las obras activas que tengan en estos momentos los oferentes, revisar la información financiera, a ella nos encargamos, pues ya nos acercamos de la minucia de la situación financiera o el músculo financiero de cada uno de los proponentes, verificar la información con respecto a la experiencia que tienen y con respecto al equipo que están incluyendo dentro del alcance de la propuesta, o sea, el CISO y el director de obra y el residente de obra, y ya al final una negociación en donde se tendrán en cuenta unos descuentos, un valor agregado y una entrevista que sugiere finiquitar o rematar el proceso. Conclusiones, pues que estamos dejando muy poquito la subjetividad, o sea, realmente todo lo estamos manejando desde lo informativo, desde el contenido de cada una de las propuestas, lo tiene o no lo tiene, cuenta realmente con lo que estamos solicitando, y estamos haciendo una evaluación matemática que cabe dentro de lo matemático, o sea que dentro de todo el proceso, incluyendo el filtro 1 y el filtro 2, estamos reduciendo la subjetividad a casi nada, solamente a la entrevista. Entonces, es una metodología que nos ha funcionado en más de 80 procesos, pero también es claro decir que es una herramienta y es un recurso dentro de este proceso, porque al final los que eligen son ustedes, y los que acompañan esta elección pues es el Consejo de Administración. Pasamos a la siguiente con respecto a la cronología para el inicio de la obra. Pues arrancamos con una etapa contractual, como lo estaban hablando al inicio cuando comenzamos la exposición. Una etapa contractual que tiene que ver con el alcance, el fijar el alcance del contrato de obra, las pólizas, el pago de anticipos. Una etapa de socialización que tiene que ver con el socializarle la obra a la comunidad, contarle a la gente cómo tiene que estar preparada con respecto a tiempos, con respecto a recomendaciones que tienen que tener en el momento en el que se apliquen los productos. Una matriz de riesgos que va a identificar el alcance y que se va a acercar a la situación física con la que cuenta el conjunto para poder desarrollar un trabajo dentro de las condiciones de seguridad que se necesitan o que recomienda en este caso la ley 1409 del 2012 con respecto al trabajo en alturas y con respecto a la implementación del trabajo seguro para este tipo de obras. Tener en cuenta que pues no solamente vamos a implementar un protocolo para el trabajo de altura, sino también vamos a tener que implementar un protocolo para la manipulación de sustancias químicas, que se van a manipular sustancias químicas, y al final desde hace 2 años pues para la bioseguridad, en donde ya la bioseguridad es necesaria en todas las obras y en cualquier tipo de desarrollos de estos. Habilitamos las áreas, habilitamos zonas de depósito, la zona de recuperación del personal que va a estar dedicado a la obra, la zona de ingeniería, la zona de materiales inflamables que tiene que ser diferente al depósito de materiales normal, común y corriente, y ahí iniciamos la obra. Con respecto a los requisitos básicos exigidos para el desarrollo de la obra, para que podamos iniciar pues, el contrato de obra con las pólizas, la firma del acta de inicio, las afiliaciones y los certificados de altura y la matriz de riesgo del proceso, me refiero a las afiliaciones y a los certificados de altura de todos los integrantes del equipo que va a estar aplicando los productos, la etapa de socialización que viene con un acta de socialización, la etapa procedimental de la obra, e iniciamos estos con respecto a lo que tiene que ver más que todo con lo documental asociado al inicio de las actividades. ¿Qué necesitamos para poder iniciar el cronograma de actividades?
la presencia del equipo de interventoría. Bueno, perdónenme, aquí ya estábamos hablando de los certificados de alturas y de la matriz de riesgos, el acta de socialización, iniciamos, ya habíamos hablado de todo lo documental. Con respecto a la matriz de riesgos, que esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque pues es una obra en donde se deben de cumplir todos los protocolos. Se debe reconocer en físico el área de intervención, se deben de instalar unos puntos de anclaje, se tiene que hacer un reconocimiento o bien por el sistema de gestión que está implementando el conjunto o bien por el técnico de seguridad industrial y salud ocupacional, que va a hacer un estudio de lo que encuentra en su momento para poder pensar en hacer una obra segura. Eso tiene que quedar en esa matriz, entonces sugiere que deben de haber unos puntos de anclaje, el retiro de elementos que impidan el trabajo seguro en alturas y la implementación de todos los protocolos, en este caso las sustancias químicas y la bioseguridad. Creo que terminamos, no es tan fácil, esto es un 30% pues de todo lo que hicimos, de todo el desarrollo documental que hicimos, es muy largo, es muy complejo, pero traté de volverlo lo más breve posible, aunque no es fácil salir de lo técnico y lo procedimental para llegar a un lenguaje un poquito más claro, un poquito más castizo, que todos podamos, incluyéndome a mí, que todos podamos entender y expresar en su momento. Ese tránsito no es fácil. Espero me hayan entendido, pero pues me abro ya en estos momentos a preguntas, a dudas que tengan con respecto a todo el contenido y a todo el desarrollo de la consultoría. Bueno, señores asambleístas, señor presidente, una última claridad para la asamblea antes de que usted dé ronda de preguntas. Señor presidente. Vale, gracias. Vale, gracias. Señores asambleístas, bueno, esta es una última claridad por parte de la administración del Consejo de Administración para ustedes una vez escuchada pues la intervención del ingeniero Mauricio. Quien nos ha estado acompañando junto con su equipo de trabajo de la empresa que se contrató para que hiciera esta consultoría. Además, señores asambleístas, quiero informarles, porque pues hay vecinos que no tienen esta información. El Consejo de Administración y la Administración dando una inspección a los libros de actas que se cuentan en la copropiedad. Revisamos el acta número 004 del 2020 del Consejo de Administración, en el cual en el mes de junio del año 2012, perdón, del 2012, en el mes de junio 20 del año 2012, allí el Consejo de Administración fue donde proyectó, junto con la administración de otrora, proyectó una impermeabilización en ese entonces, para que ustedes tengan conocimiento. Desde el 2012 fue cuando se realizaron precisamente esas obras. En el año 2012, solamente fachadas. Es decir, que lo que este Consejo de Administración actual, junto con la administración, realizó y trató de traerles a ustedes, señores asambleístas, es un estudio completo, en tanto que, si bien es cierto, para esa época el valor fue menor, porque solamente fueron fachadas, no se contempló el tanque de agua, no se contemplaron cubiertas, pues si bien es cierto, con el transcurrir del tiempo, desde el año 2012 a la fecha, pues han transcurrido más de 8 años prácticamente, con ocasión a el tiempo en la durabilidad y lo que se hizo en ese momento, y aquí estamos incluyendo todo para debidamente dejar arreglada y cumplir pues con esas falencias que se vienen presentando en la humedad, y en tanto que el tanque de almacenamiento no se le había hecho intervención, pues lo incluimos dentro de este proyecto para que se fuera más económico el tema, y ya que vamos a hacer una sola obra, pues adelantar un solo proyecto y no un proyecto parcial. Bajo ese entendido, entonces, se tienen pues unos
ya el ingeniero Mauricio les había proyectado ahí unos estudios con las empresas que se presentaron dentro de la licitación, dentro de la convocatoria, perdón, para la licitación, las cuales fueron 12 que se presentaron según la información que ya nos entregó él. Ahora bien, dentro del análisis que nosotros tomamos con base en lo que la empresa consultoría nos da, la proyección que se da para la cuota extraordinaria para adelantar esta obra se fija en más o menos un proyecto para los apartamentos, los 104, los tipo 1, de 900.000 pesos, y para los resto de apartamentos tipo 2, los grandes, más o menos un proyecto de cuota extraordinaria de 1.200.000. El tema, además de que tenemos que tener en cuenta aquí, es que a este valor que nosotros estamos incluyendo, también hicimos un análisis adicional del valor, el valor del contrato de la interventoría, como ya el ingeniero nos lo explicó, y además contemplamos adicional unos gastos por consumo de servicios públicos, porque se nos van a aumentar los consumos de servicio público, como es el tema de la luz y el tema del agua para el conjunto. Lógicamente que venimos reduciendo esto con los ahorradores de energía, pero bueno, aquí con estas obras se nos van a aumentar, y además también se contemplaron. Y miramos también el tema de los valores que se van a revisar y que van a golpear precisamente este valor que se va a ver reflejado en el valor de la cuota extraordinaria que se proyecta para entrar a realizar nuestra obra de impermeabilización completa, tanto de fachadas como el tanque de agua y cubiertas. Si bien es cierto que los precios unitarios que se proyectaron y que se presentaron por los oferentes nos dieron valores de precios con el año 2021, ellos también nos mantienen estos valores hasta el mes de febrero, año 2022, situación que también es gananciosa para la copropiedad y para ustedes y para nosotros, compañeros propietarios, en cuanto a los aumentos que no se van a dar en los valores unitarios para el año 2022, y que en el evento de que vamos a hacer aprobación de esto, pues nos ganamos los valores unitarios del año 2021, y que lo que se tiene proyectado es que estas obras arranquen en febrero, y además nosotros citemos a asamblea ordinaria en el mes de enero para de una vez darle a conocer a ustedes el incremento de la cuota extraordinaria que se proyectará en ese valor y en ese momento para empezar a ejecutarla, en cuanto a que la obra tendrá un proyecto más o menos en durabilidad de más o menos 4 meses, de 4 a 5 meses. Me corrige el ingeniero posteriormente que yo haga mi intervención en cuanto a este particular, para ya entrar a que tendremos que entrar a pagar y a sufragar estos dineros para poder cumplir con la ejecución de la obra. Señor presidente, era esa la última claridad. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, don Pablo, muchas gracias. Le doy la palabra a la señora administradora. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas. Vamos a escuchar sus inquietudes con un tiempo máximo de 1 minuto. Y las personas que intervengan inicialmente, y si la pregunta del siguiente es del mismo tema o es muy similar, cedemos la palabra al siguiente copropietario. Entonces le pido al moderador de la reunión y a la señora Alison, secretaria, que nos ayude, por favor, a contabilizar las 10 primeras personas, máximo 15, que levanten la mano, y en el orden en que lo hagan, pues se les da el uso de la palabra. Entonces, señor presidente, por buenas favor, tardes. señor moderador y Alison, para que nos ayuden con la ronda de preguntas, por favor. Señor presidente, en la parte inferior ahí a usted le aparece la opción que dice participantes. Señor presidente, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, ahí le aparece la opción que dice participantes, y ahí aparece de arriba hacia abajo las personas que han pedido la palabra. Entonces, como se me va diciendo, y yo le voy activando el micrófono a esa persona. Bueno, en este caso tenemos a Alison, John Pira, Torre 4, 301, José Miguel Merchán,
alguien que está conectado como iPhone, Sandra Rosa Parra, Hernán Díaz Roa, Torre 19, apartamento 401, 7201 y la señora María Elsa. En ese orden, señor moderador, entonces Alison Gutiérrez tiene la palabra. Buenas noches, señores asambleístas, al presidente. Gracias a don Mauricio por presentar la propuesta. Sin embargo, a mí me caben varias dudas. Con respecto a la asamblea anterior, lo que se aprobó fue una evaluación para corregir unos sistemas, unos problemas de impermeabilización que existían en la copropiedad. Lo que está proponiendo, la propuesta que se está lanzando la noche de hoy es totalmente diferente porque es un mantenimiento preventivo que la asamblea no estaba requiriendo. Me parece excelente que lo hagamos, me parece que la copropiedad como tal debería hacer la inversión, pero eso no fue lo que pidió la copropiedad en la asamblea anterior, en primer lugar. Y en segundo lugar, también quiero como de alguna forma resaltar el hecho de que el presidente de la asamblea da por hecho de que vamos a ya aprobar la cuota extraordinaria y etcétera, cuando la asamblea no ha ni siquiera aprobado que se vaya a realizar este tipo de trabajos. Vuelvo y repito, me parece que son favorables para la copropiedad, pero no fueron esos los trabajos. La administradora se comprometió a revisar cuántas unidades estaban siendo afectadas por los problemas de humedad, cuáles eran las condiciones actuales en las que estaba, a las que hace referencia el señor Mauricio. Sin embargo, se está hablando de unos temas estéticos y unos temas de prevención de daños que pueden ocurrir después, que no fueron tocados en la asamblea y para eso no fue que se realizó o que se pidió una asamblea extraordinaria. Bueno, señorita Alison, señora Alison, lo primero no estoy definiendo nada, ni es una asamblea informativa y ya le va la señora Claudia, administradora, va a leer la pregunta que usted formuló o como la formuló en la asamblea general. Eso fue lo que como consejo se hizo, eso fue con lo que la administración hizo y fue poner en marcha lo que la asamblea aprobó y solicitó. Si la pregunta quedó mal formulada en su momento, consta en el acta, entonces por favor, señora Claudia, le doy la palabra para que la lea y los compañeros asambleístas recuerden qué fue lo que se aprobó en la asamblea pasada. Bueno, básicamente en la asamblea anterior, la señora Alison, digamos que formuló una pregunta donde se solicitaba una asamblea extraordinaria para tratar únicamente el tema de impermeabilización. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que obviamente, digamos que comenzamos a evidenciar y después de la asamblea comenzaron a llegar los casos de filtraciones de humedades que de hecho se generó una encuesta que muchos de ustedes realizaron y más o menos es un porcentaje del 30-40% que reportó que tenía filtraciones. Por lo anterior, nosotros en este momento no les estamos diciendo aprueben o desaprueben una cuota extraordinaria o esta obra como tal. Lo que se hizo en este momento es contratar a unas personas que hicieron un estudio juicioso en el tema de revisar todo el estado actual de las filtraciones del conjunto, encontrando que no se puede puntualizar y decir voy a arreglarle la del 101 o la del 504, sino en general el conjunto requiere una intervención en general de toda la impermeabilización del conjunto. Entonces, esto es para que ustedes se lleven un tema del alcance de que se requiere, pues digamos que evaluar un mantenimiento preventivo general de todo el conjunto, porque a futuro el tema del costo va a ser muchísimo más alto. Entonces, digamos que en la asamblea al final dice, pues para leer textualmente, dice voy a continuar con la votación preguntándole a la asamblea si están de acuerdo en aprobar a convocar una asamblea extraordinaria para tratar únicamente el tema de impermeabilización. Por esto, digamos que estamos dando cumplimiento en el tema de tocar el tema de impermeabilización y ahí quisiera darle la palabra puntualmente al arquitecto Mauricio para que nos hable de qué pasa si se hace
puntualizado estos arreglos, sino en general como se les explicó hace un momento. John Pira, por favor, activa el micrófono. Buenas noches, señores copropietarios. Pues mi nombre es John Leandro Pira, propietario del 4301. Frente a la presentación de la empresa consultora, pues se ve que fue bastante juiciosa y bastante técnica. Tengo solamente dos observaciones. La primera es que, por ende, la empresa, como lo explicó desde el principio y prácticamente casi por la mitad de la presentación, explicó que ellos son avalados por SICA y por Pintuco, o bueno, tienen gran experiencia con esos productos. Veo como importante establecer que se definan los conceptos técnicos de cada uno de los productos que se vayan a utilizar y no casarse con un producto, con una marca. SICA tiene sus grandes ventajas, ¿no? Y las conozco porque también soy constructor, pero sé de muchas marcas y muchas referencias que pueden ofrecer las mismas características que puede ofrecer SICA. Lo mismo pasa con Pintuco. Pintuco, todos y cada uno de sus productos están avalados por la norma técnica colombiana y asimismo hay muchas marcas que nos pueden ofrecer las mismas características. Eso puede verse reflejado bastante en los precios, así como lo establecieron y como lo mostraron en las propuestas técnicas. Una propuesta que bajo los mismos parámetros tenga un valor de 1.200 millones de pesos y otra propuesta que tenga el mismo, pues a que aparentemente tenga las mismas referencias técnicas, tanto por precios unitarios, por valores metro cuadrado, por capacidad técnica y específica, que tenga 400 millones de pesos, estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 700 millones de pesos entre la propuesta más alta y la más económica. Entonces sí veo importante que establecer, o no sé si, pues creo que ya lo hicieron, establecer en las características técnicas la característica propia del producto, ya que la garantía que ofrecen todas y cada una de las empresas no la dan por la marca, la dan por la referencia y por la característica propia de cada producto, lo que vaya a realizar cada uno. Y la segunda pregunta era acerca de eso, si las propuestas están solamente sujetas hasta, o la validez de cada una de las ofertas están hasta febrero del 2022, implicaría que tenemos que hacer otra asamblea extraordinaria antes de febrero para que siquiera se pudiera establecer el valor de esa cuota extraordinaria y el pago de esa cuota extraordinaria, que por tiempo diríamos que si tenemos que la copropiedad tiene que establecer un oferente o decirle, vea, sí, se la vamos a adjudicar al que cobró 760 millones de pesos y que dentro de sus propuestas comerciales toca darle el 20% de anticipo, que estaríamos alrededor de 140 millones de pesos. Entonces estamos diciendo que la copropiedad tiene que esa cuota extraordinaria no pagar la cuota, sino pagarla en una sola cuota. Entonces cada uno de los propietarios tenemos que estar pagando, así como más o menos lo establecieron, la cuota de 1.200.000 o 900.000 pesos. Entonces me parece que los tiempos están muy ajustados con el fin de poder cumplir tanto con los contratistas o con la obra o con lo que se vaya a definir. Muchas gracias. ¿Aló? Buenas tardes, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Yo estoy representando al señor José Miguel Merchán y tengo 3 preguntas para hacer. Primero, los felicito, la propuesta está muy completa, muy bien estudiada y muy bien explicada. Pero mis preguntas son las siguientes. Dentro de la propuesta no veo que se haya tomado un link para verificar el costo de la ventanería si la cambiáramos en aluminio, que a mi parecer, no sé si estoy errada o no, ahorraría mantenimientos futuros. Y pues de pronto ahorita no sé el costo porque también lo desconozco, pero
no sé, creo que con eso podríamos mejorar un poco dentro de lo que yo he vivido. La ventanería en aluminio tiene menos requisitos de mantenimiento. Segundo, mi pregunta es, ¿cuánto recurso propio tiene la copropiedad? Porque tenemos que reconocer que en este momento, con lo del COVID, hay muchísimas personas que han quedado desempleadas, y lo que dijo el señor anteriormente, pues dentro de los tiempos estamos muy cortos para una cuota extraordinaria, que a mi parecer es bastante alta. Quisiera saber si la cartera ha aumentado, ha disminuido, porque de eso también dependería qué podemos hacer y qué no. No podemos aprobar una cuota extraordinaria sin tener en cuenta a nuestros vecinos. Es toda mi solicitud que hago. Y por favor, sí me gustaría ver una opción de ventanería en aluminio para ver si podemos a futuro disminuir costos. Gracias. Hola, bueno, yo les cuento. Yo creo que vengo retrasado con el tema de las preguntas. Pues estuve tratando de activar mi audio con la primera persona que participó, la primera persona que preguntó. No tengo el nombre, si me lo pudieran recordar. Bueno, con respecto al tema de los mantenimientos puntuales y de los mantenimientos preventivos, se pueden hacer mantenimientos puntuales, total. Ustedes pueden invertir el dinero que consideren en mantenimientos puntuales, lo que sugiere alargar de alguna u otra manera el proceso de una intervención total, en donde se va a intervenir todo el conjunto al mismo tiempo, en donde las áreas se van a tratar todas, las superficies todas al mismo tiempo. Un mantenimiento puntual arregla en su momento, pero si no es por ahí, van a seguir buscando y buscando y buscando por dónde va a ser la filtración, por dónde se está metiendo el agua al apartamento, cuál es el lugar o el elemento de la tipología de la fachada que está generando mayor afectación. Entonces, yo muchas veces caigo en que, oiga, venga, sí, se pueden hacer mantenimientos puntuales, pero realmente cuál es el grado de afectación o qué determina el hacer un mantenimiento puntual en una copropiedad tan grande como la de ustedes. Tienen que cuantificar esas cantidades, tienen que cuantificar esas cantidades de afectaciones puntuales, y si no son muchas, háganlas y se evitan ustedes pasar a una obra pues con las dimensiones de esta obra, ¿no? Pero van a quedarse y van a quedarse con el tiempo. Esto en 3 o 4 años ya sugiere un mantenimiento correctivo que pueda incluir esos mantenimientos puntuales, ¿no? Un mantenimiento preventivo total. Con respecto a la pregunta de John Parra, que me parece espectacular que hubiera caído con el tema, que hubiera caído en cuenta con el tema de los materiales. John se nota que es profesional de la construcción. Pero fíjate, John, que es que aquí estamos hablando de que, por ejemplo, la pintura, que es Pintuco, que es una coraza doble vida 10 años, es la mejor del mercado y dan respaldo. Y la que le sigue por ahí, yo he utilizado la coraza de Tito, la caparazón o la coraza de Tito Pavón. Si John interviene más adelante me podrá corregir, pero realmente estamos hablando de una pintura acrílica con tecnología de punta que nos puede llevar a 10 años de garantía, y además el proveedor es el mejor proveedor de pinturas que hay en Colombia. Con respecto a la membrana para el tanque, John, no utilizamos un sistema Zicaplan que es el más recomendado, o una membrana esclava de Zika, que son las más recomendadas, siendo las Mercedes de la impermeabilización con respecto a las membranas en estos momentos en el país. E impermeabilizar un tanque que sugiere tanta atención y tanta dedicación, porque pues es el agua potable que va a cada unidad de vivienda, pues pensaría uno que se debe tener en cuenta el mejor material. Ahí no utilizamos el mejor o la mejor referencia que hay en el mercado. Utilizamos una membrana danosa, y sí me gustaría en algún momento dado, si le damos continuidad al proceso, acercarme a John y poderle compartir cuál fue el alcance con respecto a lo procedimental, porque nos cabe que en algún momento dado podamos mejorar esas condiciones. Pero en estos momentos estamos ya con un cuadro armado, con unos términos de referencia armados sobre un estudio y con unos materiales que sugieren son los mejor y contienen la mejor tecnología que hay en estos momentos en el mercado para poder realizar la obra y garantizarles mayor garantía.
Entonces, cabe que si John nos pudiera acompañar más adelante, si le damos continuidad a este proceso, bienvenido sea para que pueda aportarnos y poder dirimir en mesa, pues, cuál puede llegar a ser un alcance antes de firmar un contrato. Con respecto a las otras marcas, con respecto a la última señora, a la señora de don José Miguel Merchán, que habla de la carpintería, ustedes migrar de una carpintería metálica en lámina de hierro a una carpintería en aluminio proyectante sugiere cambiar todo, sugiere retirar el marco que está fijado con unos elementos de fijación, valga la redundancia, que penetran los muros, que penetran el vano. Retirarlo es una obra al interior del apartamento y casi una obra al exterior del apartamento. Migrar a una carpintería en aluminio proyectante, que es lo mejor también que hay en el mercado y que sí va a garantizar muchísimo más el sello en el perímetro de la ventana, es muy costoso en estos momentos. Eso sugiere no un cambio de fachada, pero sí sugiere que todos puedan cambiar su ventanería casi con un mismo proveedor para que puedan mantener la tipología y mantener el mismo estándar de diseño de la carpintería. No sé si aclaro mis dudas. ¿Alguien más quisiera preguntar? Para aclarar, digamos que, y digamos que puntualizar en algo también preguntaban sobre el por qué, digamos que de pronto lo rápido que de pronto don Pablo manifestaba. Para nosotros llegar en este momento acá y poder tener un avance de las propuestas, obviamente teníamos que hasta lanzar como la licitación y cotizar en este momento. Teniendo en cuenta cómo es la fluctuación de los precios y demás, no, digamos que ningún oferente se compromete a mantener eso sobre el tiempo, digamos, a más de 3, 4, 5 meses. Y las personas que han hecho construcciones y que están licitando estos temas, saben que digamos que el tema del mercado general, digamos, de los precios de todo, pues está fluctuando demasiado. Entonces, por esto, digamos que está cambiando mucho. Puede que, digamos, que la obra como tal no se apruebe, digamos, en febrero, que finalmente la decisión de la asamblea es que se haga en un año, pues en un año se valoran nuevamente los precios y demás. Digamos que nosotros ya hicimos el avance, tenemos el valor bueno, todo el tema de precios unitarios, de las cantidades de obra, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, o sea, esto ya se hizo a través de la consultoría y ya le queda para el conjunto para que decida cuándo lo decida hacer. Nosotros obviamente digamos que lo vamos a plantear en una asamblea que se va a plantear en el otro año, y pues es la misma asamblea quien decide si aprueba o no esta obra. Referente a los recursos que tenemos, pues digamos que nosotros sí debemos decir que pues este año y el año pasado hemos mostrado unos resultados positivos y digamos que hemos sido como muy, hemos tratado de reducir mucho el tema presupuestal para poder, pues digamos que guardar esos dineros para este tipo de obras y digamos que tenemos un porcentaje, aunque no es muy alto, que más o menos puede oscilar entre unos 50, 80 millones que se podrían utilizar para eso, que son dineros disponibles que tiene la copropiedad, pues digamos que es una ventaja que tiene el conjunto, porque no muchos conjuntos tienen ese flujo de efectivo y demás, y a pesar de que acá la cuota de administración no es alta, la cuota de parqueaderos no es alta, pues se tiene un recurso. Sin embargo, pues este recurso no alcanzaría, digamos que alcanza, por ejemplo, para impermeabilizar un tanque de agua potable, pero no alcanzaría para hacer el total de la obra. Esto para dar como respuesta a las preguntas que genera. Sin embargo, pues digamos que hay una parte que sí tienen que asumir los copropietarios. Esto sería pues el punto inicial para poder iniciar una obra, porque pues obviamente hay algo de solvencia pequeño, pero lo hay, y pues digamos que para que se pueda financiar, que ya los apartamentos lo paguen en determinadas cuotas, la cuota extraordinaria en caso de aprobarse. Señor moderador, le damos por favor la palabra al copropietario que aparece como iPhone, por favor. iPhone no tiene la mano levantada. Espérame. iPhone hay dos iPhone. O bueno, en ese caso entonces seguiría Sandra Rosa Parra. O espera un momento, en ese orden teníamos, sí, correcto, sigue Sandra Rosa Parra, Hernán Díaz, luego Torre 19, apartamento 401,
Luego 7201 Beatriz Correa y finalizamos con la señora María Elsie. Hasta ahí fueron los que se autorizaron. Entonces, por favor, sigamos con Sandra Rosa Parra, por favor. Aló, aló. Buenas tardes, se te escucha bien. Buenas tardes, señores asambleístas, señora administradora. Bueno, tengo dos preguntas muy importantes. En cuestiones para el señor Mauricio, en la cuestión, ellos hicieron una revisión a los pasillos de las torres, miraron esa humedad, está contemplada en ese presupuesto. Esa es mi pregunta, la número uno. Y la segunda es, cuando revisaron con el dron, ellos miraron hacia los lados, sobre todo en los primeros pisos. O sea, no, a lo que me refiero, mi apartamento es en la Torre 17, en el 102, es un primer piso. Por la parte de afuera, al lado de la reja, hay unos charcos, unas zanjas grandes, a partir de la Torre 15 hacia la 20. Es una zanja bastante grande que cuando llueve, obviamente, copa todo y entonces no se ve y hay moho. Eso significa que hay filtraciones de agua y humedad. No sé si eso está presupuestado para hacer esos arreglos en la parte de afuera. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Hernán Díaz, por favor, activar el micrófono. Aló, Buenas tardes. aló. Bueno. Muy buenas tardes, mi nombre es Hernán Díaz, soy el propietario del apartamento 301 Torre 15. Resulta que pues quisiera que de pronto nos dieran como una garantía. Bueno, inicialmente he luchado con un hongo toda la vida desde que estoy acá como 15 años en la parte exterior de mi apartamento. Lo pinto cada 6 meses, vuelve la vez pasada que impermeabilizaron, dijeron que eso era maravilla y que no sé, que mejor dicho no entraba el agua y sigo con esa misma humedad, sigo con eso. No sé si le dan a uno garantía relacionada con lo que vayan a hacer exteriormente para la parte interna, ¿sí? Porque pues uno trata de tener el apartamento bien pintado, que no haya humedad, pero eh, pinta uno en un mes y a los 3, 4 meses otra vez es una humedad que, mejor dicho, que viene como del exterior, ¿sí? Porque del interior yo le he metido cualquier cantidad de impermeabilizantes, pinturas buenas, pinturas malas, mejor dicho. Entonces que quiero que de pronto den como una garantía de lo que, de esa impermeabilización para la parte interna de los apartamentos. Esa es mi pregunta, mi consulta. Gracias. Listo, será ronda de preguntas y al final se van a responder. Bueno. Torre 19, apartamento 401. Buenas tardes. Mi nombre es Gina Piñeros, yo soy propietaria del apartamento 401 de la Torre 19. ¿Sí me escuchan? Se te escucha un poquito bajito, pero te escucha bien. Ya me acerqué. Yo listo, soy una de perfecto. las afectadas. Mi apartamento se filtra agua por la fachada, entra a la habitación principal y ya se me dañó el piso de madera que tengo ahí. Cada vez que llueve entra bastante agua.
yo quiero saber si hay alguna solución un poco más acelerada para esas unidades o apartamentos como el mío, que están bastante afectados. Yo he pasado cartas como desde octubre a la administración sin recibir alguna respuesta, solo me dijeron que esperara hasta esta asamblea. Yo escuchando, pues, proyectan que más o menos desde febrero se inician, pero es que cada vez que llueve mi apartamento se inunda en la habitación principal. Yo quería saber si había alguna solución un poco más pronta para, pues, para los apartamentos que tienen ese problema como el mío. Y sí, eso sería básicamente pues mi duda, porque yo estaba calculando febrero, marzo, más o menos bien como épocas de lluvia nuevamente. Entonces, pues se va a agravar como el problema. Tenía esa pregunta, porque como escuché que no se iban a hacer como mantenimientos puntuales, entonces, pues no sé cómo se irá a manejar esa parte. Muchas gracias. Beatriz Correa, buenas tardes, por favor, activar el micrófono. Buenas tardes. ¿Escuchan? Aló. Sí, se te escucha. Buenas tardes, señores asambleístas y copropietarios. Mire, lo que pasa es que yo quisiera que hubieran más empresas que dieran más soluciones referente a la que nos pasó la cotización, puesto que yo fui propietaria de un apartamento en La Floresta, en Cafán de La Floresta, y resulta que los señores que contrataron allá, no sé si en Parques de La Floresta ellos trabajaron. Si son ellos, yo les sugeriría que cambiaran de compañía porque dijeron que iban a trabajar 6 años y duraron 1 año y llevaron una cantidad de ingenieros la compañía de allá a la que hicieron impermeabilización. Llevaron una cantidad de extranjeros que hacían demasiado escándalo y abrían los apartamentos y entraban y cogían ropa como me pasó a mí. Entonces yo les sugiero de cambiar de compañía si ellos fueron los mismos que trabajaron con Parques de La Floresta. Les agradezco mucho y pues en mi apartamento también le pasa lo mismo con el hongo. Sí, les recomendaría, por favor, gracias. María Elsie, buenas tardes, por favor, activar el micrófono. Muy buenas tardes para todos. Sí, yo tengo varias inquietudes. La primera, pues las otras cotizaciones que no pasaron detalladamente y si por parte de la administración se hizo seguimiento a las referencias que está dando el auditor que nos hizo la presentación. No de llamada, sino de pronto enviar un mensajero o alguien a averiguar bien, porque pues ya nos han pasado con varias horas que se han hecho en el conjunto y pues tener todos los permisos legales, no ahí nos pase lo mismo que nos pasó con la cancha de fútbol, que fue un dinero mal invertido. La segunda, pues en el historial del conjunto nunca se ha pedido una cuota extraordinaria tan alta y no ha sido nunca aprobada. Tendríamos que tener un plan B. Un plan B me parecería uno de los que planteó una de las personas que habló de hacerlo por pasos, digamos, primero hacer o el tanque o primero hacer la fachada o primero hacer las tejas, o sea, no así, el que abarca mucho poco aprieta. Entonces, estoy casi segura que la Asamblea no va a aprobar eso. Lo tercero, pues ya estamos prácticamente a mediados de diciembre y la Asamblea Extraordinaria es ahorita
pues a más tardar en marzo, de acuerdo a la ley, ¿cierto? Entonces, pues me parece que está como muy encima para tomar la decisión. Segundo, cuarto, perdón, estamos muy poquitos copropietarios en esta reunión. Yo me imagino que más de un 50% no estamos de acuerdo con esa cuota extraordinaria. Y lo último es, por favor, hay que recaudar toda la cartera morosa. Con esa cartera morosa se puede hacer mucho en el conjunto, pero no sé qué está pasando con los abogados o con las personas que tienen a cargo ese estudio de las personas que están en mora, porque está perjudicando bastante al conjunto. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, para dar respuesta a a la séptima pregunta, no presentamos ninguna cotización, es una consultoría, no es la empresa que va a realizar la obra, es la empresa que nos hizo la consultoría, es la que nos está indicando qué se debe hacer y cómo hacerlo bien. Esa es la consultoría, no hemos firmado ningún contrato, no hemos explicado ninguna cotización al detalle, simplemente es una consultoría para dejar claridad. 2, la humedad al interior de la unidad residencial, y para eso pido también la asesoría del arquitecto, es por condensación. Nosotros tenemos la costumbre de utilizar agua caliente en los baños, cocinar con las ventanas cerradas. Eso produce hongos y humedad al interior de los apartamentos. Eso no lo cubre ninguna póliza. Eso es, el apartamento necesita ventilación y es responsabilidad de cada uno de los residentes de esa unidad residencial. Claudia nos va a explicar, nos va a dar respuesta a las otras preguntas, pero lo que acabo de decir la última señora, doña María Elsie, se pide cuota extraordinaria porque no está proyectado en el presupuesto anual. Es por ese motivo. Y si lo hiciéramos, para dar respuesta a la penúltima pregunta, si lo hiciéramos por partes, es simplemente dejarlo a cuotas más largas. Este año hacemos tejas, el siguiente hacemos tanque, el siguiente fachadas y ya nos toca volver a hacer tejas cubiertas. Entonces, es la forma de ver las cosas y el costo-beneficio. Le doy la palabra a Claudia y enseguida al señor Pablo Reina. Bueno, para complementar ahí un poco lo que estaba manifestando don César, es que digamos que dentro del alcance de lo que se le pidió a la consultoría y digamos para presentar nuevamente lo que les estaba diciendo, de un valor aproximado, pues se tenían que pedir unas cotizaciones para saber los oferentes cuál sería el valor promedio y demás y poderles decir más o menos la cuota oscilaría entre esto y esto. En este momento digamos que obviamente sigue el estudio de las propuestas y demás, pero ya es al siguiente consejo y después si llegan a aprobar o no, quién es el que va a decidir basado, digamos que obviamente digamos que en una consultoría se generan unos parámetros que ya dicen hay unas calificaciones que se tienen en cuenta de acuerdo a las experiencias, bueno, una serie de condiciones que ellos plantean dentro de la consultoría, entonces que al final se decide. En este momento no hay ni precio, o sea, digamos que obviamente tenemos 2 empresas que licitaron, se han descartado 4, pero por un tema de precios, porque son cotizaciones que superan los 700 millones y en este caso pues no nos daría para, pues obviamente si manifestaban que 1.100.000 no se aprueban, pues ya con 1.200 millones se duplicaría el valor. Entonces esto para que lo tengan en cuenta, esto nosotros digamos que el día de hoy queríamos compartirles como lo que se ha avanzado en caso de que quisieran hacer la obra. Obviamente esto es valorización para sus apartamentos.
el tener, digamos que hay personas que dicen, es que a mí que me afecta las cubiertas y quizás dejemos las cubiertas de últimas porque mi apartamento no es el último piso, pero finalmente las cubiertas son áreas comunes que requieren un mantenimiento que nunca se les ha hecho y es un mantenimiento preventivo que no está contemplado dentro de un presupuesto normal de la administración. Dentro de lo que ustedes aprueban de administración no está ese valor de cubiertas, de esas cosas, adicional lo que yo manifestaba hace un momento, que se tienen unos dineros guardados porque pues digamos que hemos tratado de no gastar en lo que no, digamos que solo lo necesario y pues digamos que tener un ahorro para esas futuras obras y demás. Sin embargo, pues digamos que ya esa consideración de ustedes lo que requieran o aprueben hacer. Y pues digamos que sí le quisiera dar de pronto la palabra al arquitecto para que finalice con la intervención del tema de lo que manifestaban algunas personas en sus últimas intervenciones, que él pues nos pueda dar más el detalle de esto. A ver, les cuento. Se me quedó algo dentro del tintero con respecto a una de las preguntas que estaban haciendo al comienzo y era con respecto a lo que, si no estoy mal, era una de las preguntas que hacía John Pira con respecto a la validez de la oferta. Ustedes tienen un proceso que en estos momentos tiene una validez de la oferta de aproximadamente, estábamos, el momento en que abrimos la convocatoria, sobre 90 días, estábamos casi cercanos a enero, al 30 de enero aproximadamente. La idea es que con 3 contratistas preseleccionados, inclusive 4 o 5 preseleccionados, se puede ampliar la validez de la oferta. O sea, este es un buen negocio para ellos. Este es un negocio y es una obra que no es tan compleja, es una obra relativamente fácil de hacer para el conocedor y para la persona que tenga experiencia. Aquí pueden ustedes pensar en que no es arrancar la obra ya, sino es quizás estar cerrando un negocio o firmando un contrato a más tardar en febrero. Ustedes a los preseleccionados les pueden negociar la validez de la oferta. Probablemente ellos se la van a mantener. El negocio no es malo. Y probablemente pueden llegar a considerar empezar una obra casi en abril o en marzo, ya sabiendo de que tienen amarrado al contratista, aunque lo estoy diciendo de una manera muy fuerte, casi dentro de lo coloquial también, pero ya tienen cerrado el contrato, ya tienen el costo, lo tienen asegurado y están pensando en iniciar casi en abril, considerando que se va a hacer una etapa preprocedimental, como se los conté en las explicaciones de lo que se debía hacer para poder iniciar, o sea, en la etapa anterior al iniciar la obra, que puede llegar a casi un mes, o sea, lo contractual, la socialización, la recolección o la compilación de toda la documentación para poder arrancar la obra, lo que se necesita contractualmente. Ahí puede haber un mes más 4 horas de ejecución, que también me estaban preguntando más o menos cuánto puede llegar a durar la obra. Pueden ser 120 días y ustedes pagan casi 1 o 2 meses después de haber terminado la obra. Las condiciones comerciales que están implícitas, indicadas en los términos de referencia, dicen que se arranca con un 30% máximo de anticipo, hay unos cortes de obra y se va a un saldo contra entrega de los trabajos, casi que se vuelven una retegarantía al final, que se le paga al contratista apenas termine, y esto alarga los tiempos en casi, si están arrancando en febrero, en marzo, abril, estaríamos hablando de abril, mayo, junio, julio, estarían pagando ustedes la retegarantía en agosto, tendrían ustedes casi hasta agosto para terminar de recolectar el dinero que necesitan para poder ejecutar la obra. Entonces, los tiempos, negociándolos con los preseleccionados, pueden mejorarse, me refiero a la validez, y pueden pensar en hacer un negocio con alguno de ellos considerando que ya es el otro año, ¿no? Con respecto al tema de, yo me quedé en la primera pregunta, creo que don Hernán Díaz, don Hernán Díaz con respecto, doña Sandra Rosa, con respecto a las filtraciones en los pasillos y los charcos o las zangas que ella ve están en las afueras, entendí yo, en las afueras de las torres, casi en el primer piso. Nosotros no llegamos hasta allá. Puede haber un problema con los sistemas de desalojo, puede haber un problema en tratamiento de las cajas de inspección, que si en algún momento dado se rebosan, o las medias cañas,
o las pendientes de los pisos que no son lo suficientemente ágiles para poder sacar el agua, entonces quizás por ahí se producen ese tipo de empoceamientos. Eso tendría que verificarse, pero es un capítulo distinto al que estamos tratando en estos momentos. Con respecto al tema de las filtraciones en los pasillos, sí, un mantenimiento preventivo va a mejorar, tendría que mejorar esas condiciones, doña Sandra, y esas filtraciones al interior se pueden estar generando por problemas o por falta de mantenimiento del exterior. Con respecto a don Hernán Díaz, que hablaba de la condensación, creo que ya lo respondieron. La condensación es la evaporización de los líquidos que se generan al interior de las viviendas. En este caso, las duchas con agua caliente, el estar cocinando todo el día, entonces la olla express con la sopa, con los frijoles, la misma condición humana cuando duermen 2 o 3 personas y esa agüita, ese vapor se pega en las ventanas, todo eso se llama condensación. Muchas veces llegamos con la chaqueta sudada y la guardamos directamente por no lavarla porque pues es muy fina, entonces la guardamos directamente en el closet, se genera condensación del sudor y se genera condensación probablemente de la lluvia que cogió la chaqueta en el día. Entonces siempre estamos cargados de alguna u otra manera de un grado de líquidos que se condensan en los espacios cerrados o en los espacios confinados que generan ese tipo de condensación. A mí sí me gustaría, si se da continuidad al proceso, entrar a ese apartamento y verificar, porque también necesita de alguna u otra manera de aclaración con respecto al tema de la condensación, porque no es una enfermedad, ni tampoco es un problema probablemente de los propietarios, sino es un problema de falta de ventilación de la misma estructura o de los mismos muros con los que está hecho el apartamento. O sea, el sistema constructivo que utilizaron no garantizó la suficiente ventilación y por eso se puede estar generando condensación en algunos apartamentos. Entonces, es para estudiar, pero sí es un problema interno. Con respecto a lo de doña Gina Piñeros, que hablaba de las filtraciones por fachada, una solución acelerada, doña Gina, una solución acelerada es que tendríamos que verificar, tendrían que revisar el apartamento por donde exactamente se está metiendo el agua. Si es por los antepechos, pues la obra hace un mantenimiento a las dilataciones de los antepechos. Me refiero a las dilataciones verticales de las cuales ya les había hablado, que por el movimiento por ahí se genera fisuramiento, algunas veces agrietamiento y se entra el agua fácil. La obra entraría a mejorar el tema de la permeabilidad de los acabados contra el medio ambiente y probablemente pues le ayudaría a quitarse esa filtración hacia el interior. Recuerden que la obra, cuando se inicia la obra, tiene que hacer un acta de vecindad o un levantamiento de información que va a llevar a que la obra tenga que entrar a todos los apartamentos y hacer un levantamiento fotográfico y hacer el levantamiento también de un acta con las condiciones actuales de cada uno de sus apartamentos. La obra sí realmente va a entrar. Entonces, en su momento se podría pues aclarar el alcance de lo que le está pasando y se podría pensar ya en que la obra va a mejorar esa condición que usted tiene. Me refiero a doña Gina. Doña Beatriz, con respecto a la consultoría, pues nosotros somos los que estamos haciendo la consultoría, nosotros no vamos a hacer la obra. Queremos ser los interventores porque el objeto de nosotros y el negocio de nosotros es la interventoría. La consultoría es un recurso y la consultoría es la primera etapa, es la etapa de proyección. Pero nosotros estamos también buscando la interventoría de este proyecto. Entonces, no acompañamos la obra desde la ejecución, no la hacemos, no la vamos a ejecutar, sí los podemos acompañar desde la interventoría. Con respecto a Parques de la Floresta, nosotros hicimos consultoría y le estoy respondiendo a la misma señora Beatriz Correa. Nosotros hicimos consultoría en 3 parques de la Floresta, en 3, pero hicimos interventoría en 2 y su merced se refería era a la obra. Tenemos entendido que en Parques de Floresta 1 se hizo la obra, nosotros no estuvimos allá, allá hicimos la consultoría. Y en las 2 interventorías en las que tuvimos situaciones, y le estoy hablando de, y esto es un poquito como confidencial dentro del proceso, pero en Parques de Floresta 3 tuvimos algunos inconvenientes con el personal, sí, pero no sugiere que nosotros como interventores tengamos que solucionar problemas de robo y problemas de la seguridad de la obra. Eso sugiere más el acompañamiento del conjunto y de su vigilancia. Y en el Parques de la Floresta 2 no tuvimos nunca ningún inconveniente. Entonces no sé, porque pues ya usted me está hablando del personal
que tuvo mal comportamiento pues en el momento en que se hacía la obra, más no desde lo procedimental ni de la parte de la ejecución. Entonces, tengo esa duda, yo le podría averiguar. A doña María Elsie con respecto creo que doña María Elsie hablaba ya con temas referentes como al proceso, pero desde el Consejo de Administración y desde la Administración. Y lo que se hace, doña María Elsie, de averiguar la información con respecto de la empresa, pues vuelvo y le repito, nosotros como consultores, por ahora estamos evaluando las propuestas, ayudándoles a evaluar las propuestas, pero la confirmación y la corroboración de alguna u otra manera, la verificación de datos, la hace directamente la administración, pero de las empresas preseleccionadas en el proceso. Ya hay 12 empresas que presentaron oferta, en estos momentos hay 8, que por costo son las que tienen las mejores pretensiones desde lo económico. Ahora tendríamos que analizar, como ya les dije, lo técnico, lo procedimental, materiales, etcétera. Y bueno, materiales no tanto porque los materiales los sugerimos nosotros, pero tendríamos que evaluar ya cómo van a abordar la obra y cómo van a ejecutar. Y el resto de la información la tendría que verificar directamente la administración. Y sí, esos datos se tienen que verificar antes de la selección del contratista, o son parte de la selección del contratista. Hacer la obra por etapas, sí se puede hacer por etapas. Tengan en cuenta que aquí es importante que hagan siempre primero fachadas, porque en algunas torres el trasiego de materiales va a ser por cubierta y va a afectar las cubiertas. Entonces apenas terminen fachadas, probablemente van a quedar algunos apartamentos afectados porque los muchachos van a pasar caminando por las cubiertas llevando material, y un muchacho con material puede pesar entre 100 y 125 kilos. Entonces imagínenselo pasando por las cubiertas ya deterioradas. Entonces se pueden hacer primero fachadas, se pueden hacer cubiertas, paralelamente se puede intervenir el tanque de agua potable o después, como lo quieran, pero va a seguir perdiendo estabilidad como tal el tanque, ¿no? Pero importante hacer fachadas. Tengan en cuenta, señores y copropietarios y asambleístas, que esta obra les valoriza sus copropiedades, ¿no? Sus apartamentos van a mejorar su valor porque usted no solamente vende los apartamentos, sino también sus áreas comunes. Y después de que usted hace la inversión, usted a los 2 meses, si le hacen una oferta por su apartamento, usted puede cobrar entre 1 o 2 millones, casi hasta 3 de valorización por haber hecho la manutención de las áreas comunes. Entonces, no es tan mal negocio. Véanlo así también, que eso mejora y valoriza sus copropiedades. No sé si he sido claro o si alguien más me quiera preguntar. Arquitecto, muchas gracias. Suficiente ilustración. Señores asambleístas, muchas gracias por participar. De acuerdo a lo establecido y proyectado, fueron 2 horas de una asamblea informativa. Este punto será parte del orden del día de la próxima asamblea 2022, donde el Consejo y la Administración presentarán la última cotización, el costo, y simplemente se votará por el sí, por el no y el plazo para pagarla en el caso de que se apruebe. No vamos a entrar a evaluar punto por punto, simplemente se hará eso para que lo estudien. La persona que quiera, está toda la información aquí en la administración, la puede solicitar por escrito al correo y se le hará llegar para que la revise, para que la analicen, tienen tiempo. Simplemente el Consejo y la Administración dio cumplimiento a lo que literalmente decía la pregunta en la Asamblea 2021. Les agradecemos su asistencia, su participación. Siendo las 6:15, se da por cerrada la Asamblea Extraordinaria de 2021. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a levantar. ¿Sí viste que levantó la mano?